Un tsunami que golpee las principales ciudades en o cerca del mar Mediterráneo y en la parte noreste del Océano Atlántico no es una cuestión de si, sino de cuándo. Es aterrador y surrealista pensar que lugares como Cannes o Barcelona podrían verse repentinamente azotados por una enorme ola. Pero el hecho es que las costas europeas se encuentran en áreas tectónicas activas. Solo alrededor de 10% de todos los tsunamis en el mundo ocurren en el Mediterráneo y ha habido al menos 290 en esta área desde 1600 antes de la era común. A pesar del número relativamente bajo, este fenómeno ha causado numerosos desastres devastadores a lo largo de la historia de Europa. En 1755, un terremoto de magnitud 8,5 con epicentro al oeste-suroeste del Cabo de San Vicente provocó un tsunami que destruyó gran parte de Lisboa, la capital de Portugal. Unos 40 minutos después del terremoto, una enorme ola arrasó con el puerto y el centro de la ciudad, avanzando rápidamente por el río Tajo. El fenómeno fue tan rápido que varias personas a caballo tuvieron que galopar hacia terrenos más altos para evitar ser arrastradas. Y eso fue solo el comienzo de una pesadilla, ya que dos olas más aterradoras golpearon Lisboa justo después. Un desastre como este es similar a lo que vemos en el Océano Pacífico varias veces por siglo, pero en el Atlántico es muy raro. Se espera que este tipo de gran tsunami ocurra cada 3 o 5 siglos, pero ahora podría suceder mañana. Marsella, en Francia, Chipiona, en España y otras ciudades están en la lista de ubicaciones importantes que podrían inundarse pronto, con aproximadamente un 100% de posibilidad de ser golpeadas por un tsunami en los próximos 30 años. Las estadísticas muestran que la ola probablemente será de más de 1 metro de altura. Sé que no suena mucho, en especial porque cuando pensamos en tsunamis, imaginamos olas aterradoramente altas, como la que golpeó la bahía Lituya en Alaska. En ese caso, la ola tenía más de 518 metros de altura. Pero debemos recordar que incluso las olas de solo 50 centímetros de alto pueden ser peligrosas para los nadadores, porque no solo importa la altura del tsunami, sino también el flujo y el movimiento del agua, sin mencionar las inundaciones que pueden dañar playas, puertos y calles. Si la costa tiene un pequeño puerto y el malecón es excepcionalmente bajo como en Cannes, este desastre natural podría ser mucho más peligroso. Tsunamis de alrededor de 2 metros de altura pueden levantar coches del suelo, mientras que olas más pequeñas pueden crear muros de agua que viajan a 65 kilómetros por hora. Además, existen estos eventos menores que tal vez no arruinen todo, pero que aún pueden costar una fortuna. Por ejemplo, grandes bancos de arena que se mueven en el fondo del océano, como las dunas de arena que cambian en los desiertos, pueden dañar los oleoductos o cables submarinos para internet y comunicaciones, y eso termina costando millones de dólares a empresas y gobiernos. Es por eso por lo que las organizaciones como la UNESCO están preocupadas por la posibilidad de que un tsunami peligroso golpee Europa pronto, así que están haciendo todo lo posible para prevenir escenarios apocalípticos, como lo que sucedió en 2004 cuando un terremoto frente a la costa de Sumatra, Indonesia, causó olas de más de 30 metros de altura en las comunidades costeras, resultando en más de 200.000 vidas perdidas. Y no olvidemos 2011, cuando un terremoto frente a la costa de Tohoku, Japón, provocó un tsunami que llegó a unos 9,5 kilómetros tierra adentro y causó un gran accidente nuclear en una central eléctrica a lo largo de la costa. Más de 16.000 personas perdieron la vida en esa tragedia y el evento resultó en miles de millones de dólares en daños a la infraestructura.
Estos desastres fueron un gran llamado de atención y hemos avanzado mucho desde 2004. Hoy estamos mucho más seguros, en gran parte porque el sistema de alerta de tsunamis es altamente efectivo para detectar esta peligrosa situación con rapidez. A diferencia de muchos otros fenómenos naturales, un tsunami puede ser anticipado. Quizás solo tengamos unos minutos para actuar, pero si todos sabemos qué hacer, se pueden salvar muchas vidas. Y en la mayoría de las partes del mundo, las sirenas se utilizan comúnmente para alertar a la gente sobre tsunamis. Para activar la sirena lo antes posible, las alertas iniciales de tsunami generalmente se basan solo en datos sísmicos. Primero, los especialistas reciben información sobre un terremoto. Las ondas sísmicas viajan aproximadamente 100 veces más rápido que los tsunamis, por lo que tienen suficiente tiempo para analizar los datos y determinar si el terremoto podría haber generado un tsunami y si deberían emitir una alerta inicial. En los centros de alerta de Estados Unidos, por ejemplo, los científicos generalmente emiten alertas iniciales dentro de los 5 minutos posteriores a un terremoto. Si se sospecha un tsunami, estas alertas también pueden incluir información sobre los tiempos de llegada de las olas, acciones recomendadas e impactos potenciales. Pero dar la alarma no es suficiente. Para salvar vidas, las comunidades costeras también necesitan ser entrenadas para responder rápidamente y de la mejor manera posible. Por eso la UNESCO produjo este programa llamado Tsunami Ready, dirigido a capacitar a las personas que viven en áreas costeras en riesgo sobre cómo actuar en caso de un evento de tsunami para el año 2030. La idea es ayudar a las comunidades a mantenerse seguras, enseñándoles cómo proteger sus medios de vida y resguardar sus hogares. Ser reconocida como Tsunami Ready por la UNESCO no significa que una comunidad sea a prueba de tsunamis. Por supuesto, es más bien un reconocimiento de que han adoptado todas las medidas posibles para mitigar los riesgos de tsunamis. Así que las autoridades están ayudando a las comunidades a prepararse instalando señales de evacuación, estableciendo procedimientos de seguridad y creando planes para alertar a los turistas, como España, que distribuyó señales de advertencia de tsunamis a lo largo de toda la costa, así como señales que muestran rutas de evacuación hacia terrenos más altos. Y España debe estar preparada. Quiero decir, solo 7 tsunamis han golpeado el país desde el año 365, así que es difícil predecir los efectos de un evento así, pero podrían ser devastadores, considerando que las áreas costeras españolas son tan económicamente importantes. También hay una zona de peligro en la falla de Averroes, debajo del mar de Alborán. Si ocurre un terremoto en este punto, la gente tendrá solo 21 minutos para escapar de un tsunami. La UNESCO también ha establecido 12 centros de alerta de tsunamis, que abarcan Europa también. Esta iniciativa incluye 5 centros ubicados en las regiones del Mediterráneo y en el noreste del Atlántico. Estos centros pueden salvar miles de vidas porque monitorean las perturbaciones oceánicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Luego, tras analizar la amenaza, envían mensajes basados en el potencial. Un terremoto submarino abre una enorme brecha en el fondo del océano. Un gran volumen de agua se mueve para llenar la grieta. Al mismo tiempo, las ondas comienzan a extenderse desde ese punto. Al principio solo tienen 30 centímetros de altura, pero cuanto más se acercan a la orilla, más grandes se vuelven. Cuando las olas alcanzan aguas poco profundas, se vuelven más lentas. Su parte inferior llega a tierra firme primero. Esto crea un efecto de vacío que aleja el agua de la costa. El puerto y el fondo marino son visibles ahora. Y luego, una enorme pared de agua golpea la orilla. Borra todo lo que encuentra a su paso. Varios minutos después, suelen llegar más olas. O puede haber un deslizamiento de tierra cerca de una gran masa de agua. Enormes cantidades de bosque, tierra y rocas se deslizan hacia un lago u océano, produciendo enormes olas de tsunami. Las erupciones volcánicas son responsables del 5% de los tsunamis en el mundo. Pueden mover grandes volúmenes de agua y generar olas realmente gigantes.
Algunos tsunamis son causados por meteoritos que chocan con nuestro planeta. Si uno de estos visitantes espaciales golpea el océano estando al rojo vivo, la fuerza de esta colisión desplazará suficiente agua para producir un tsunami extremadamente poderoso. Cuando comienza un tsunami, sus olas suelen tener solo 30 centímetros de altura. Así es como se ve una pequeña ola. Llega hasta la cintura de la persona promedio. Los surfistas llaman a estas olas bastante grandes la doble ola. El terremoto más grande jamás registrado ocurrió cerca de la costa del sur de Chile. Desencadenó un tsunami que llegó a Hawái, Japón y Filipinas. La ola más grande del tsunami era tan alta como un edificio de 5 pisos. La ola más grande jamás surfeada fue la mitad de alta que el Arco del Triunfo de París. Garrett McNamara estableció este récord en 2011 en Nazaré, Portugal. En 1995, los científicos demostraron la existencia de olas rebeldes, oleajes repentinos e inesperados. Ese día, vieron una ola de 25 metros. Era más alta que el avión de pasajeros más grande del mundo, el Airbus A380. La gigante estaba rodeada por olas más pequeñas de 6 metros de altura. Las olas del tsunami de Tohoku en 2011 fueron generadas por el terremoto más fuerte en la historia registrada en Japón. La ola más grande era casi la mitad de alta que el puente de Brooklyn. La erupción volcánica del Krakatoa en 1883 produjo el sonido más fuerte jamás escuchado en la superficie del planeta. La ola del tsunami más alta que formó la erupción fue tan alta como la Estatua de la Libertad. El tsunami del Día de los Inocentes de 1946 fue provocado por un poderoso terremoto cerca de Alaska. La ola más alta del tsunami fue un poco más alta que el Coliseo de Roma. El terremoto del Océano Índico sucedió en diciembre del año 2004. Fue causado por un poderoso terremoto submarino. Sus temblores produjeron una serie de olas de tsunami. La mayor de ellas casi alcanzó la altura de la torre inclinada de Pisa. Uno de los deslizamientos de tierra más desastrosos azotó el valle de Lodalen, en Noruega, en 1936. Un enorme trozo de roca, casi 2 veces más grande que la Torre Eiffel, se soltó y precipitó hacia el lago Lovatnet. Esto provocó una enorme ola de tsunami. Era casi tan alta como el Taj Mahal de la India. El mega tsunami de Groenlandia de 2017 fue provocado por un deslizamiento de tierra masivo en uno de los fiordos. Las olas que inundaron la orilla alcanzaron la altura del Big Ben. Y una poderosa erupción volcánica provocó un deslizamiento de tierra de un domo de lava de 4.000 años de antigüedad. Esto desencadenó el mega tsunami del volcán Unsen. La ola más grande tenía la mitad de altura que la torre Space Needle de Seattle. El mega tsunami de Fogo ocurrió hace 73.000 años, cuando una parte del volcán Fogo se derrumbó en el mar. La ola más grande de este mega tsunami era tan alta como el monumento a Washington. Cuando los 457 metros superiores del monte Santa Elena volaron a causa de una erupción, provocaron un deslizamiento de tierra masivo. Una parte de esta avalancha se hundió en Spirit Lake, y esto provocó una ola de más de la mitad de altura de la Torre Eiffel. El mega tsunami de la presa de Vallon ocurrió cuando un deslizamiento de tierra arrastró 255 millones de metros cúbicos de bosque, tierra y rocas a un lago. Una ola colosal superó el borde de la presa, arrasando con todo a su paso. Su altura era mayor que la del puente Golden Gate. Un deslizamiento de tierra en la bahía Lituya, en Alaska, formó una mega ola, una de las más grandes jamás registradas. El mega tsunami surgió sobre el promontorio, arrastrando árboles, plantas y tierra hasta el lecho de roca. La ola alcanzó más de la mitad de la altura del Burj Khalifa, la construcción más alta del mundo. Y un tercio del volcán East Molokai, en Hawái, se derrumbó y colapsó en el Océano Pacífico. Esto provocó un tsunami del tamaño del segundo edificio más alto del mundo, la Torre de Shanghái. El terremoto más fuerte jamás registrado al este del río Mississippi, que ocurrió hace más de 200 años, nunca ha terminado, según algunos científicos. La mayoría de los terremotos son de segundos a minutos, y el récord oficial hasta ahora es uno silencioso ocurrido en Sumatra que duró 32 años. Este fenómeno de deslizamiento lento desencadenó un gran terremoto y un tsunami. Así que, si es cierto que el terremoto de Nueva Madrid todavía está enviando réplicas, tendremos un nuevo nombre en la cima de esta triste lista.
El terremoto comenzó en diciembre de 1811, con un poderoso sismo en una parte poco poblada del noreste de Arkansas. El temblor se sintió casi a 1.600 kilómetros de distancia en la Casa Blanca, y las campanas de las torres sonaban en Boston, y también más lejos. Incluso hizo que el poderoso Mississippi fluyera hacia atrás por unos minutos sobre nuevas cascadas formadas por el desplazamiento del suelo. El pueblo de Nueva Madrid, Missouri, desapareció por completo en la catástrofe. La tierra no se mantuvo quieta hasta finales de enero del año siguiente, cuando la situación se volvió grave de nuevo. Un terremoto muy fuerte golpeó esta vez cerca de la confluencia del río Ohio y el río Mississippi, justo en el talón de Missouri. Los geólogos creen que fue una ruptura en la falla de Nueva Madrid, lo que aumentó aún más la tensión en la cercana falla de Reelfoot. Justo cuando parecía que no podía empeorar, pasaron otras 2 semanas de temblores y la falla de Reelfoot se rompió profundamente bajo Nueva Madrid. En Tennessee, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Nueva Madrid, el levantamiento del suelo creó el lago Reelfoot. Los vapores navegaban por el río, con miles de árboles flotando y hectáreas de bosque destrozados por el terremoto. En San Luis, Missouri, que se encuentra a 257 kilómetros de distancia, los edificios sufrieron graves daños y las chimeneas cayeron en Cincinnati, Ohio, a 645 kilómetros de distancia. Hasta en Montreal, Canadá, a más de 1.600 kilómetros, algunas personas sintieron temblar la tierra. Los sismólogos han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos en la zona sísmica de Nueva Madrid cada año desde 1974. Algunos investigadores creen que hasta el 30% de esos terremotos fueron réplicas de los grandes sismos de 1811 y 1812. En partes de Estados Unidos, donde no hay mucha actividad tectónica, estas réplicas podrían continuar retumbando durante años, tal vez incluso siglos, después de los grandes terremotos. Las réplicas son la manera en que la Tierra libera todo ese estrés acumulado durante el terremoto principal. Cuando el suelo tiembla debido al primer sismo, ejerce una gran presión sobre las rocas cercanas. Y cuando esas rocas ya no pueden soportarlo más, se fracturan, causando aún más temblores. Esas son las réplicas. Pueden ser bastante intensas, especialmente justo después del sismo principal, pero disminuyen en intensidad con el tiempo. No todos los científicos están de acuerdo en que los terremotos contemporáneos estén relacionados con los de hace 200 años. Generalmente asociamos las fallas con aquellas líneas donde se encuentran las placas terrestres. Pero existe toda una red justo debajo del centro de la placa norteamericana. Son como reliquias de hace 750 millones de años, cuando Norteamérica formaba parte de un supercontinente llamado Rodinia. Cuando Rodinia comenzó a fragmentarse, dejó atrás estas fallas, puntos débiles en la corteza terrestre que se extienden profundamente bajo el Medio Oeste moderno. Así se podría explicar la actividad sísmica. Un equipo internacional de geólogos decidió reconsiderar 3 grandes terremotos que sacudieron América del Norte para poner fin al debate. Utilizaron un nuevo método matemático llamado el vecino más cercano. Este método establece que si los terremotos están demasiado cerca en espacio, tiempo y magnitud para ser considerados sucesos independientes, se asume que uno ha desencadenado el otro. Dependiendo de cómo se interpreten los números, entre un 10 y un 65% de los terremotos recientes de la región podrían ser réplicas de esos terremotos históricos.
y un gran terremoto que afectó a Charleston, Carolina del Sur, a finales del siglo XIX podría explicar hasta un 72% de los sismos de la zona desde entonces. Sin embargo, no todos los lugares son iguales, por lo que el debate científico continúa. En 1774, el explorador británico James Cook notó un resplandor a lo lejos. Era el volcán del Monte Yasur, en Vanuatu. Este muchacho malo ha estado arrojando lava y cenizas desde entonces, y es muy probable que lo haya estado haciendo desde mucho antes. El volcán está en nivel de alerta desde octubre de 2016, lo que indica que la situación allí es bastante inestable. Incluso han delimitado un radio de 600 metros alrededor del cráter para mantener a las personas a salvo. Ha habido erupciones de intensidad baja a moderada, que expulsan ceniza, gas y vapor, y algunas explosiones más grandes que arrojan material fuera del cráter. Las imágenes satelitales han detectado algunos puntos de emisiones de dióxido de azufre, lo que muestra que Yasur todavía está preparando una gran tormenta allí abajo. Stromboli, una de las islas volcánicas cerca de Sicilia, oficialmente tiene el récord mundial Guinness como el volcán con erupciones continuas más largas. Ha estado mostrando un espectáculo de fuego durante más de 2.400 años ininterrumpidos. Los antiguos marineros lo apodaron el faro del Mediterráneo. La mayoría del tiempo, Stromboli solo expulsa esquirlas, pero de vez en cuando produce flujos de lava o expulsa fuentes moderadamente altas. A veces, también podrías ver explosiones impulsadas por vapor. Hace más de 200 millones de años, el mundo experimentó una transformación importante. No con una, ni con dos, sino con 4 grandes erupciones volcánicas que cambiaron las reglas del juego. Todo ocurrió en Rangelia, un gran pedazo de tierra que solía ser un volcán gigantesco que se extendía por lo que ahora son la Columbia Británica y Alaska. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a los dinosaurios a crecer desde criaturas del tamaño de un gato hasta los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Además, se desencadenó una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Un terremoto en Indonesia comenzó en 1829 y duró 32 años. Alcanzó su punto culminante en 1861, con una magnitud de alrededor de 8,5. Fue causado por las placas tectónicas debajo de la isla chocando lentamente entre sí. Los investigadores descubrieron que el terremoto se había estado acumulando durante algún tiempo después de analizar el coral en el área. Descubrieron que estaba siendo expuesto periódicamente al aire libre. Esto fue causado por el terremoto gradual que movió la Tierra hacia arriba y hacia abajo. Los científicos llaman a estos terremotos silenciosos de décadas de duración, es decir, eventos de deslizamiento lento. Un solo rayo puede calentar el aire a alrededor de 30.000 grados centígrados. El calor hace que el aire se expanda rápidamente creando una onda de choque o un boom que conocemos como trueno. Hay cerca de 3 billones de árboles en la Tierra. Eso se traduce en aproximadamente 422 por cada persona. Antes de los humanos, el número se acercaba a los 6 billones. Casi el 70% de la superficie de la Tierra estaba cubierta por agua que, en promedio, tiene una profundidad de alrededor de 4 kilómetros. El 97% de los volcanes de la Tierra se encuentran bajo el agua, así como la cordillera en medio del océano, una enorme cadena montañosa que tiene más de 64.000 kilómetros de largo. Los seres humanos han extraído alrededor de 190.000 toneladas de oro del planeta. Los expertos predicen que todavía queda alrededor del 20% por explorar, pero esta cifra cambia constantemente. El volcán activo más grande del mundo se encuentra en Hawái, llamado Mauna Loa. Se encuentra a más de 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Dado que la mayor parte está bajo el agua, la cima del volcán se encuentra a unos asombrosos 17 kilómetros de su base. Tiene la misma longitud que más de 160 campos de fútbol.
La temperatura más alta jamás registrada en la Tierra fue de 58 grados centígrados. Se registró en el Asisia o la actual Libia, el 13 de septiembre de 1922. La temperatura más baja fue un escalofrío de menos 90 grados centígrados registrado en la base Vostok de Rusia en 1983. La Tierra es el quinto planeta más grande del sistema solar detrás de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tiene una circunferencia de aproximadamente 40.000 kilómetros y una persona promedio tardaría unas 8.300 horas en caminar alrededor de la faz de la Tierra. Sin embargo, la separación entre las masas terrestres de la Tierra haría que tal viaje fuera casi imposible. La Tierra tarda 365,25 días en orbitar alrededor del Sol. Debido a que nuestros años calendarios solo tienen 365 días, agregamos un día bisiesto adicional cada 4 años para compensar la diferencia. Rusia es el país más grande del planeta, con un área total de alrededor de 17 millones de kilómetros cuadrados. Abarca más de un octavo de la superficie terrestre habitada de la Tierra. Pero tiene una población relativamente pequeña dado su tamaño. La Tierra es el único planeta con una luna. Mercurio y Venus no tienen lunas, mientras que todos los demás planetas tienen 2 o más. La Tierra tiene más de 4.000 millones de años. Los científicos calculan esto observando las rocas más antiguas del planeta, así como los meteoritos que se han estrellado. Utilizaron meteoritos que se formaron al mismo tiempo que la Tierra cuando se estaba formando el sistema solar. El suelo que pisamos es básicamente reciclado. El ciclo de las rocas del planeta convierte las rocas ígneas en sedimentarias, luego las transforma en rocas metamórficas y viceversa. Como la Tierra, nuestra Luna también experimenta terremotos. Son menos comunes e intensos que los que tenemos y son causados por el estrés de las mareas. Una tensión de marea es básicamente la relación entre la atracción gravitacional de la Luna sobre la Tierra y la de la Tierra sobre la Luna. A pesar de ser el quinto continente más grande, la Antártida contiene el 70% del agua dulce del planeta y aproximadamente el 90% es hielo. Bangkok es la ciudad más visitada del mundo con 23 millones de visitantes, solo en 2019. París, Londres, Dubái y Singapur constituyen las otras ciudades en el top 5. La capa más baja de la atmósfera de la Tierra se llama troposfera y es la razón por la que tenemos clima. La luz solar calienta la superficie del planeta, lo que hace que el aire caliente se eleve hacia la troposfera. Este aire luego se expande y se enfría a medida que la presión del aire disminuye y se hunde donde la Tierra lo calienta nuevamente. Los arrecifes de coral son las estructuras vivientes más grandes del planeta y algunos incluso son visibles desde el espacio. Los arrecifes de coral albergan la mayor cantidad de especies por área de cualquiera de los ecosistemas de la Tierra, incluso más que las selvas tropicales. La Tierra recibió su nombre hace unos 1000 años y proviene de la palabra alemana que significa el suelo, pero no hay evidencia que demuestre quién la nombró realmente. De todos los planetas, la Tierra es también el único que no lleva el nombre de una deidad griega o romana. El punto más profundo del océano es la Fosa de las Marianas, con 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Las costas cubren aproximadamente el 20% de la tierra de los Estados Unidos, pero albergan a más del 50% de la población de los Estados Unidos. La Tierra no es en realidad una esfera, es más bien como una bola aplastada que sobresale en el ecuador. La protuberancia es causada por la fuerza del giro de la Tierra, lo que hace que los polos norte y sur sean ligeramente planos. La Tierra gira sobre su eje, que es básicamente una línea recta imaginaria. La Tierra tiene estaciones porque el eje está inclinado, lo que hace que los rayos del Sol incidan más directamente en diferentes partes del planeta según la época del año. Si el Sol fuera tan alto como una puerta estándar, la Tierra tendría aproximadamente el tamaño de una moneda de 5 centavos. La tasa de rotación de la Tierra está disminuyendo gradualmente. Está sucediendo tan lentamente que se necesitarían hasta 140 millones de años para que la duración de un día aumente a 25 horas. El animal más grande de la Tierra es la ballena azul antártica. Puede alcanzar longitudes de 30 metros y pesa hasta 45 toneladas, que es aproximadamente lo mismo que 33 elefantes. La temperatura en el centro de la Tierra es aproximadamente la misma que la de la superficie del Sol, a casi 5.500 grados centígrados. La Tierra es unas 10.000 veces más antigua que los humanos. La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, mientras que los humanos han existido durante un máximo de 450.000 años.
Hay alrededor de 34.000 especies de peces conocidas. Sin embargo, el número real es mucho más alto, ya que un enorme 95% de nuestros océanos aún no se ha explorado. La Ruta 66 de Estados Unidos es más larga que el viaje al núcleo de la Tierra. La distancia al núcleo es de aproximadamente 3.000 kilómetros y la Ruta 66 es de casi 4.000 kilómetros. La Tierra está formada por 3 componentes principales: la corteza, el manto y el núcleo, que se divide en el núcleo externo y el núcleo interno. Los científicos han estimado que hay alrededor de 8,7 millones de especies en el planeta. De estas, entre 1 y 2 millones son animales, pero aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de los peces aún no han sido descubiertos. Los astrónomos antiguos solían pensar que la Tierra era el centro del universo. Durante 2000 años creyeron que era estática, mientras otros cuerpos viajaban en órbita alrededor. En 1543, Copérnico publicó su modelo del sistema solar centrado en el Sol. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. La densidad varía a través de sus diferentes cortezas, pero la densidad promedio del planeta es de poco más de 5 gramos por centímetro cúbico. El monte Everest es el punto más alto del planeta. Su pico es la mayor altitud sobre el nivel del mar en alrededor de 9.000 metros. Cada año, 1 septillón de cristales de nieve caen sobre la Tierra. Eso es 1 billón de billones de copos de nieve. La nieve cubre aproximadamente el 31% de la superficie terrestre de la Tierra cada año. Del agua de la Tierra, solo alrededor del 3% es dulce. El otro 97% es salada. De ese 3%, aproximadamente el 2% está congelada en forma de hielo y glaciares. Entonces, menos del 1% del agua dulce del planeta está en lagos, ríos y subterráneos. La masa de agua interior más grande del mundo, o lago para nosotros, la gente normal, es el Mar Caspio. Tiene un área de 371.000 kilómetros. El lago más profundo del mundo es el lago Baikal, en Rusia, y tiene 1.610 metros de profundidad. La atmósfera de la Tierra es aproximadamente un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, con pequeñas cantidades de vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases. Se cree que ningún otro planeta tiene tanto oxígeno, lo que explica por qué la Tierra es el único planeta donde se ha descubierto vida, hasta ahora. Aparte de la Luna, hay 2 asteroides en órbitas coorbitales con la Tierra. A veces llamada la segunda luna de la Tierra, 3753 Cruthin es un asteroide que parece estar siguiendo a la Tierra en órbita, pero en realidad sigue su propio camino alrededor del Sol. 2002 AA29 es otro asteroide que hace una órbita de herradura alrededor de la Tierra que lo acerca al planeta cada 95 años. ¡Ah, Phoenix! Esta joya ardiente del desierto de Sonora no es solo otra ciudad estadounidense. Es más bien un horno gigante donde puedes organizar una fiesta siempre y cuando no olvides el hielo. En serio, si te encuentras aquí en verano, prepárate para pasar un calor considerable. Estamos hablando de temperaturas que superan los 38 grados. Y en 2024, Phoenix alcanzó los 43 grados 55 veces durante el verano, igualando el récord establecido apenas el año anterior. Entiendo si no eres fanático del calor, pero al parecer, muchas personas aman vivir en un sauna. Phoenix se clasifica como la 5ª ciudad más grande de Estados Unidos y es la capital y la ciudad más poblada de Arizona, con 1.700.000 residentes hasta el año 2024. Y si hablamos del área metropolitana, también conocida como el Valle del Sol, la población es de casi 5 millones. Sin embargo, buena suerte para encontrar a alguien que haya nacido aquí. De cada 4 residentes de Phoenix, 3 nacieron en otro lugar. Créase o no, Phoenix no siempre fue este lugar tan animado y abarrotado. Se convirtió en él. Hace unas décadas, era solo un pequeño punto adormilado en el mapa. Allá por los años 40, la población era de alrededor de 65.000 personas. Ni siquiera estaba cerca de llegar a la lista de las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos. En ese momento, Phoenix era principalmente un centro agrícola y su economía giraba en torno al algodón, los cítricos, el ganado, el clima y el cobre. Pero las cosas comenzaron a cambiar en los años 50, gracias a un invento que cambió nuestra vida. Redoble de tambores, por favor. El aire acondicionado. En realidad,
Fue la versión portátil que salió en 1945, creada por un inventor estadounidense llamado Robert Sherman. Los residentes de Phoenix le deben mucho a Robert por hacer la vida más soportable durante los veranos abrasadores. Antes del aire acondicionado, la gente de Phoenix movía sus camas afuera y construía porches para dormir. Protegían ese tipo de espacio al aire libre con cortinas livianas o algún tipo de malla para mantener el polvo y los insectos fuera. ¡Qué divertido! De todas formas, el asunto es que el aire acondicionado tuvo un papel muy importante en hacer de Phoenix un lugar más fácil para vivir. Desde los años 40, esta ciudad de Arizona se ha transformado de un pequeño pueblo polvoriento en una extensa jungla urbana y aún se encuentra entre las 10 áreas metropolitanas de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Lo mejor de todo es que parece que eso no cambiará pronto, ya que esta metrópolis de 1,344 kilómetros cuadrados está rodeada por un desierto ondulante, con mucho espacio para seguir creciendo hasta donde alcance la vista. Entonces, ¿quién está dejando todo para mudarse a Phoenix? Bueno, los californianos son los mayores admiradores de la ciudad. De acuerdo con una encuesta reciente, 1/3 de todos los nuevos inquilinos que se mudan a Phoenix provienen de Los Ángeles. Claro, esa encuesta puede no ser la más confiable, ya que solo tiene en cuenta a los clientes de la fuente, pero coincide con los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos de 2019, que indican que 70,000 californianos se mudaron a Arizona el año anterior. La conexión entre Phoenix y Los Ángeles es tan fuerte que algunas personas incluso llaman a Phoenix la próxima LA. Hay que darle crédito a Phoenix por aprovechar su proximidad con el sur de California. La ciudad ofrece impuestos más bajos, menos regulaciones y un menor costo de vida, lo que la convierte en un imán para las empresas, especialmente en las industrias de alta tecnología y servicios. Entonces, en los 90, Phoenix se consideraba un generador incesante de empleos. En los últimos años, hemos visto que el número de empleos ha aumentado y la tasa de desempleo ha disminuido casi a la mitad, pasando de 6,3 en enero de 2014 a 3,4 en el mismo mes de 2024. Cuando se trata de problemas de las grandes ciudades, no se puede evitar hablar del tráfico. Pero aquí hay otra razón por la cual Phoenix es una ciudad de ensueño. Ni siquiera se acerca a las pesadillas de tráfico que encuentras en lugares como Los Ángeles. Las estimaciones muestran que los habitantes de Los Ángeles desperdician alrededor de 119 horas al año sentados en el tráfico. Pero en Phoenix son 61 horas. Gran diferencia, ¿verdad? Por no hablar del dinero que la gente desperdicia esperando en el tráfico. En Los Ángeles, los conductores gastan alrededor de $2,440 en gasolina al año. En Phoenix, desperdician 100 litros de combustible, lo que termina costando unos $952. Sí, sigue siendo mucho dinero, pero comparado con Los Ángeles, ¡vamos, es una ganga! Que Phoenix esté bien en términos de tráfico podría tener mucho que ver con cómo se diseñó la ciudad. Echa un vistazo al mapa de Phoenix. Notarás que parece como si alguien hubiera tomado una regla y hubiera dibujado líneas perfectamente rectas para las calles. Eso se debe a que la ciudad fue planificada con un sistema de cuadrícula. Este diseño facilita mucho moverse, especialmente en comparación con ciudades llenas de confusos giros, vueltas en U y calles de un solo sentido. Simplifica las cosas, ya seas un habitante local o un turista. Además, Phoenix tiene calles amplias y agradables. La mayoría de las ciudades cuentan con una carretera principal y un montón de calles estrechas que no pueden soportar el intenso tráfico. Pero Phoenix tiene carreteras anchas por todas partes. Por lo tanto, cuando las autopistas se congestionan, puedes tomar una calle paralela y llegar al trabajo sin estresarte demasiado. Cuando observas todas las oportunidades de empleo y el tráfico relativamente fluido, no es de extrañar que la gente esté dispuesta a soportar el calor y mudarse a Phoenix. Pero no te equivoques, el calor no es broma, realmente hace mucho, mucho calor. Estamos hablando de 300 días de sol en promedio, o más del 85% de las horas de luz solar al año. Pero una vez más, Phoenix ha sabido aprovechar la situación. Y toda esa constante luz solar la ha convertido en una de las principales ciudades de energía solar del país. Ahora, te estarás preguntando,
Una ciudad en medio del desierto con casi nada de lluvia. ¿Realmente tienen suficiente agua? Pues sí. Phoenix tiene su situación de agua bastante bien resuelta gracias a múltiples fuentes. Es decir, no dependen solo de la lluvia, lo cual es bueno porque, claro, están en el desierto. Parte de su agua proviene del norte y el este del valle, donde la nieve se derrite de las montañas y fluye hacia enormes embalses y queda almacenada para los años secos. Pero la mayoría del agua de Phoenix proviene del proyecto del río Salado, que lleva agua a través de canales y tuberías desde los ríos Salado y Verde. Luego está el proyecto central de Arizona, que la transporta desde el río Colorado. Incluso obtienen un poco de agua de pozos subterráneos. Y Phoenix no quiere desperdiciar ni una gota, por lo que son inteligentes con el reciclaje y reutilizan agua tratada para mantener 2 parques verdes e incluso recargar su agua subterránea. Ya que Phoenix disfruta de cielos soleados casi todos los días del año, es normal que las personas se pongan un poco de mal humor cuando llueve. Pero aquí está el detalle. Así que escucha esto. Taylor Swift toma un vuelo de Los Ángeles a Tokio que sale a las 10 de la mañana el 20 de febrero. Está en el avión durante 12 horas, pero llega a las 2 de la tarde del día siguiente en Tokio. Esa es una diferencia de 28 horas. Entonces, ¿cómo ocurrió este salto en el tiempo? Bueno, todo se debe a esta línea peculiar. Esta es la línea internacional de cambio de fecha. Ya sabes, esa línea imaginaria que divide el globo en 2 y decide quién celebre el año nuevo primero. Son las islas de la línea, por cierto. Pero cruzar esta línea no solo te hace sentir como si hubieras entrado en un transportador, realmente cambia tu día. Cruza de este a oeste y ¡boom! Son 24 horas más. Si viajas en la dirección opuesta, cruzando la línea del lado occidental al lado oriental, retrocedes un día calendario completo. Ahora, uno pensaría que la línea internacional de cambio de fecha sería una línea recta y nítida en el océano donde cambian las zonas horarias. Pero en realidad es como si alguien hubiera tomado una regla y dicho, "No hagamos esto complicado". La línea zigzaguea por todos lados, rodeando islas y generando todo tipo de confusiones desconcertantes. Por ejemplo, la isla Diomedes Mayor y la isla Diomedes Menor están separadas por solo 4 kilómetros, pero tienen una diferencia horaria de 21 horas. Y las cosas pueden complicarse un poco más dependiendo de la zona horaria que siga un país. Por ejemplo, si viajas 1061 kilómetros a través de la línea de cambio de fecha desde la isla Baker hasta Tokelau, debes añadir 25 horas. En otras palabras, es un día y una hora. Y si eso no te parece lo suficientemente extraño, espera, se pone más loco. Cuando son las 6 de la mañana del jueves en Nueva York, todavía es miércoles por la noche en Samoa Americana. Mientras tanto, en Kiribati ya es viernes. Sí, estamos hablando de 3 días calendario diferentes ocurriendo al mismo tiempo debido a esta línea imaginaria y alocada. Este fenómeno ocurre todos los días, entre las 10 y las 10:59 de la mañana. Entonces, ¿por qué la línea internacional de cambio de fecha se siente tan ridícula desde el principio? Buena pregunta. Aunque estas curvas pueden parecer completamente arbitrarias, en realidad tienen una base lógica. Es prácticamente un concepto inventado basado en la rotación de la Tierra. Nuestro planeta está en constante giro y tarda aproximadamente 24 horas, o un día, en completar una rotación. Para mantener el orden, se dividió a la Tierra en 24 usos horarios, cada uno con una separación de 15 grados. Pero, ¿cuál es el punto de partida para un día en la Tierra? Básicamente, las personas necesitaban determinar cuál de estas 24 zonas o líneas sería la línea de partida o cronocentro. Necesitaban un punto de referencia, una línea donde pudieran empezar a sumar o restar tiempo al moverse hacia el este o el oeste. Esa línea es lo que ahora llamamos el meridiano de Greenwich. Pero aquí está el problema. La decisión de dónde colocar esta línea de partida, el meridiano de Greenwich, fue tomada de forma completamente arbitraria. La idea de establecer una línea donde los días comienzan y terminan se remonta al menos hasta los años 1300. En aquel entonces, los cartógrafos hacían lo suyo y elegían sus propias líneas divisorias este-oeste, llamadas meridianos, que, por cierto, es solo una palabra latina elegante para mediodía.
Sin un estándar universal sobre cuándo comenzaba o terminaba oficialmente un día, los marineros en largos viajes tenían que improvisar para manejar el tiempo que estaban ganando o perdiendo en el camino. Así que, en 1884, se decidió organizar este gran desorden. 25 naciones se reunieron en la prestigiosa Conferencia Internacional del Meridiano en los Estados Unidos con un gran objetivo: decidir una línea que serviría como el meridiano principal oficial. ¡Finalmente! Les gustara o no, estaban decididos a crear la línea internacional de cambio de fecha que todo el mundo aceptaría y seguiría de ahí en adelante. El meridiano de referencia se estableció en Greenwich, Inglaterra, y la línea se colocó en el lado opuesto, recorriendo el meridiano 180. Parece sencillo, ¿verdad? Pero ahí es cuando realmente comenzó la pesadilla. La línea internacional de cambio de fecha elegida no solo atravesaba áreas deshabitadas. ¡Oh, no! Dividía a algunos países por la mitad y causaba todo tipo de caos. Es decir, si divides el mundo con una línea vertical completamente recta, te encuentras con situaciones donde la mitad de un país está un día adelante y la otra mitad está un día atrás. Toma a Kiribati como ejemplo. El país se centra principalmente en las Islas Gilbert, que están justo al oeste de la línea internacional de cambio de fecha. Sin embargo, en 1979, su territorio se amplió un poco con las Islas Phoenix y las de la línea, que están muy al este de la línea de cambio de fecha. De repente, Kiribati estaba a ambos lados de la línea. Esto creó un pequeño dolor de cabeza para los negocios. La gente a ambos lados solo podía comunicarse por radio o teléfono durante 4 días laborables a la semana. Para resolver esta curiosa situación, Kiribati decidió saltarse el sábado 31 de diciembre de 1994, directamente del calendario. Así que, el viernes 30 de diciembre se convirtió en domingo, 1 de enero de 1995. Y así, el año nuevo llegó un día antes. ¡Yujú! Después de eso, la línea de fecha se movió hacia el este para que rodeara todo el país. Lo mismo que le pasó a Kiribati le sucedió a otros países. Por ejemplo, cuando llegaron a las Islas Aleutianas, en Alaska, sí, la línea hizo otro desvío para incluirlas. Y cuando cruzaron al sur del Ecuador, ¿adivina qué? Otro giro hacia el este para cubrir aún más islas. Y esa es básicamente la razón por la cual la línea recta comenzó a hacerse un poco zigzagueante. Esta línea sinuosa está diseñada para evitar tierra lo más posible, de modo que haya menos complicaciones al cambiar de día. Entonces, no puedes estar entre la línea internacional de cambio de fecha, como tener un pie en un día y el otro en el siguiente. Pero puedes cruzarla en barco. De hecho, algunos lujosos cruceros transpacíficos incluso ofrecen un paquete de viaje en el tiempo para los viajeros aventureros que quieren cruzar la línea y saltar al futuro. Al final, la línea internacional de cambio de fecha luce tan ridícula porque fue construida con base en una serie de decisiones arbitrarias, peculiaridades históricas y una gran cantidad de confusión. Pero no es solo por el hecho de que las personas la organizaron en el siglo XIX que hoy en día no hay confusión respecto a los usos horarios. Otra cosa que establece el meridiano de Greenwich es el tiempo universal coordinado, conocido como el famoso UTC. El UTC nunca cambia por el horario de verano ni por ninguna otra razón. Sin embargo, en 1908, Canadá decidió innovar al crear el horario de verano o DST. Su idea fue adelantar los relojes 1 hora respecto al horario estándar para aprovechar mejor la luz solar durante las tardes de primavera, verano y otoño. La idea fue tan brillante que la mayoría de los países se sumaron, pero no todos. Basta con ver a Nepal. Ellos nunca, jamás han utilizado el horario de verano, lo que significa que sus relojes no cambian en todo el año. Como probablemente sabes, si todos los volcanes de la Tierra entraran en erupción al mismo tiempo, tendríamos alrededor de 1500 de estas formaciones estallando de una vez. Por lo general, solo entre 10 y 20 volcanes están activos por día, pero ¿cómo se vería el mundo si todos explotaran al mismo tiempo? Los geólogos piensan que no sería nada bonito. Aunque solo los volcanes terrestres entraran en erupción juntos, eso desencadenaría una reacción en cadena mucho peor que cualquier cosa que hayamos visto antes. Los dos grandes problemas serían las cenizas y los gases volcánicos.
Mientras que las explosiones y la lava serían dañinas para las personas cercanas, el verdadero peligro reside en lo que sucede después. Una capa gruesa de ceniza cubriría el planeta, bloqueando completamente la luz solar. Sin la luz solar no hay fotosíntesis, lo que significa que los cultivos desaparecerían y las temperaturas bajarían considerablemente. Y toda esta nube de ceniza podría permanecer en la atmósfera durante 10 años. Además de la ceniza, también hay que preocuparse por la lluvia ácida. Los gases volcánicos como el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre se mezclarían con la atmósfera y caerían de nuevo como lluvia ácida. Este tipo de clima dañaría las aguas subterráneas y las superficies oceánicas. Aunque los humanos encontraran una manera de sobrevivir hasta este punto, no tendríamos corales ni otras criaturas marinas a nuestro alrededor. Los científicos han observado sucesos similares en la historia de la Tierra, aunque a menor escala. Las grandes erupciones volcánicas han sido vinculadas con extinciones masivas. Cuando el monte Pinatubo entró en erupción en 1991, enfrió partes del mundo durante 2 años. Pero el dióxido de carbono adicional de estas erupciones también podría calentar el planeta de la misma manera en que encendemos la estufa para darle una capa crujiente a nuestra comida. Los geólogos también mencionaron que hay evidencia en la atmósfera de que fenómenos semejantes tal vez ocurrieron en el pasado distante. Durante el período Cretácico, los niveles de dióxido de carbono eran mucho más altos que hoy en día, lo que impedía que la vida marina prosperara. ¿Quiénes sobrevivieron a todo esto? Probablemente solo algunos extremófilos, esos organismos que prosperan en condiciones extremas como fuentes termales o respiraderos submarinos profundos. En cuanto a los humanos, podríamos mantenernos a salvo en búnkeres subterráneos hasta que las cosas mejoren, o construir múltiples estaciones espaciales para albergarnos a todos. Las posibilidades de que todos los volcanes hagan erupción al mismo tiempo, sin embargo, son muy escasas. Eso se debe a que no hay una fuente gigante que suministre calor a todos los volcanes de la Tierra. Cada una de estas aberturas tiene su propio depósito de magma, excepto en algunos casos en los que comparten el suministro. Por ejemplo, en 1912, Nova Erupta, en Alaska, hizo erupción junto con otro volcán porque compartían magma. Los científicos también han encontrado evidencia de magma oculto bajo áreas volcánicas como debajo de la zona de Taupo, en Nueva Zelanda. Este magma puede extenderse horizontalmente largas distancias, pero sigue siendo una característica local. Incluso si consideramos todo el magma bajo Taupo como un sistema, no está conectado con otras áreas volcánicas como Indonesia o Filipinas. Debido a que la gran mayoría están aislados, los volcanes no pueden sincronizarse para erupcionar al mismo tiempo. El magma proviene de diferentes procesos, como la descompresión del manto o la adición de agua al manto a través de la subducción. No hay forma de hacer que estos diferentes volcanes erupcionen juntos debido a cómo funcionan las placas tectónicas. Eso no significa que no veremos actividad volcánica interesante en el futuro. Hay un área submarina cerca de Columbia Británica donde recientemente se han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos por hora. En el suelo del Océano Pacífico, frente a la costa de la isla de Vancouver, el magma está a punto de hacer erupción, calentando el agua tanto que burbujeará como soda. Sin embargo, es probable que este hecho pase inadvertido para cualquiera que no sea científico. La primera erupción tal vez ocurrirá a unos 5 kilómetros debajo de la superficie del océano. Los científicos explicaron que estos terremotos varían desde magnitudes negativas hasta 4,1, lo que significa que solo sentirían cualquier temblor quienes estén cerca. Esta actividad poco común nos brinda una oportunidad especial para estudiar cómo se comporta la corteza terrestre. Se estima que el magma debajo del fondo del océano alcanza casi 800 grados centígrados, pero se enfriará rápidamente al entrar en erupción y al contacto con el agua. Esta roca líquida se solidificará al entrar en contacto con el fondo marino y se volverá negra rápidamente. Este fenómeno también será útil para los biólogos, quienes tendrán la oportunidad de estudiar la respuesta de los animales marinos a cualquier cambio, como por ejemplo, ¡corre! La Antártida, a menudo vista como un vasto continente helado, también guarda una sorpresa volcánica bajo su superficie congelada. Los investigadores han identificado más de 130 volcanes solo bajo la capa de hielo occidental, así que esta región volcánica es la más grande de la Tierra. La mayoría de estos volcanes, alrededor de 90, fueron descubiertos en un estudio de 2017. ¿Pero podría alguno de estos volcanes antárticos entrar en erupción? Depende de cuál estemos hablando.
Aunque estas formaciones son geológicamente jóvenes, es difícil para los científicos determinar si aún están activas o no. Solo hay 2 volcanes activos confirmados en la Antártida, la isla Decepción y el monte Erebus. Este último, que se alza como la montaña más alta del continente, ha estado en constante erupción desde al menos 1972. Es conocido por emitir gases y vapor y a veces incluso arrojar rocas en las llamadas erupciones estrombolianas. Una de sus características más notables es un persistente lago de lava en su cráter, un fenómeno raro debido a las condiciones específicas necesarias para mantener la superficie fundida. Por ejemplo, está alimentado por un suministro constante de magma desde lo más profundo del manto terrestre. Este flujo continuo de roca fundida proporciona el material para que exista el lago de lava. También cuenta con temperaturas ambientales bajas. A pesar de su ubicación en la Antártida, el Erebus tiene temperaturas relativamente agradables en su cima debido al calor generado por la actividad volcánica. Esto permite que el lago de lava permanezca líquido en lugar de congelarse. La isla Decepción, una isla volcánica activa, entró en erupción por última vez en los años 70. Aunque no muestra signos de una erupción inminente, se está monitoreando de cerca por cualquier actividad preocupante. Además de estos 2 volcanes confirmados como activos, la Antártida está salpicada de fumarolas, aberturas en la corteza terrestre que liberan gases y vapores. A veces estas fumarolas pueden crear torres de hielo que alcanzan alturas de 3 metros. En lo que deberíamos enfocarnos es en los supervolcanes. Son los que tienen el potencial de producir las erupciones más potentes y destructivas. A diferencia de los típicos que tienen un solo conducto, los supervolcanes tienen una vasta cámara de magma debajo de la superficie que abarca decenas o incluso cientos de kilómetros de diámetro. Sus erupciones pueden tener efectos catastróficos en el área circundante e incluso afectar los patrones climáticos globales debido a las cantidades de ceniza y gases que liberan en la atmósfera. Un famoso supervolcán es el de Yellowstone, que algunos dicen que se está preparando para otra erupción. Tiene la capacidad de desatar una erupción colosal que expulsaría más de 1000 kilómetros cúbicos de material. Pero aunque nos gustaría predecir su comportamiento, los volcanes no siguen un calendario. Por el contrario, las erupciones ocurren cuando hay suficiente magma debajo de la superficie. También debe haber bastante presión para que el magma viaje hacia arriba. Y hasta donde podemos medir, estas condiciones no se cumplen en la actualidad en Yellowstone. Claro, muchos volcanes operan en un patrón cíclico, pero eso no significa que Yellowstone esté atrasado. De hecho, ha tenido solo 3 grandes erupciones en los últimos 2 millones de años. Además, el término supervolcán se refiere al tamaño de la formación, no necesariamente a lo peligroso que pueda ser. La monitorización de Yellowstone es exhaustiva. Se rastrea la sismicidad, la deformación del suelo, las emisiones térmicas, los gases, la química del agua y los cambios en la superficie. Los signos de una posible erupción incluirían miles de terremotos en un corto lapso. También veríamos antes una deformación en el suelo y emisiones extrañas de gases. Por estable que parezca por ahora, las consecuencias de una gran erupción serían desastrosas. La dispersión de cenizas podría cubrir un radio de 800 kilómetros y alterarían la agricultura del Medio Oeste y obstruirían las vías fluviales. Pisas la superficie de la Luna. Es extraña. Definitivamente te sientes más liviano aquí y es más fácil caminar. Decides poner en práctica una idea que te obsesiona: saltar sobre la superficie lunar. Y a pesar de tu voluminoso traje espacial, tus saltos son altísimos. ¡Woohoo! Luego continúas tu paseo, pero sientes algo inquietante. El suelo bajo tus pies ¿Está temblando? Es como si acabara de empezar un terremoto en la Luna. Pero es imposible. ¿O no? Aunque no lo creas, tu instinto no te ha fallado en absoluto. Se producen terremotos en la Luna. De hecho, existen 4 tipos de sismos lunares lo suficientemente fuertes como para ser detectados a gran distancia. Los terremotos profundos se producen a casi 700 kilómetros por debajo de la superficie. También hay impactos de meteoritos. Los terremotos térmicos se producen cuando la frígida corteza lunar se expande. Ocurren cuando el sol de la mañana ilumina el satélite tras una noche lunar de 2 semanas de congelación. Y también existen terremotos poco profundos. Son los únicos similares a los de nuestro planeta. Estos temblores lunares superficiales ocurren de 20 a 30 kilómetros bajo tierra
y son los más potentes y peligrosos. Entre 1972 y 1977, la red sísmica Apolo registró 28 de estos terremotos lunares. Algunos de ellos superaron los 5 grados en la escala de Richter. En la Tierra, un terremoto de este tipo es lo bastante fuerte como para agrietar los techos y mover muebles pesados. Además, los terremotos lunares de poca profundidad son muy duraderos en comparación con los terrestres. Una vez en marcha, pueden durar hasta 10 minutos. En cuanto a los terremotos terrestres, suelen durar entre 10 y 30 segundos. Los científicos aún no están seguros de las causas de los terremotos lunares superficiales ni de dónde se producen exactamente. Una de las teorías es que ocurren cuando una parte de los cráteres grandes y jóvenes se desploma. Curiosamente, la Luna y la Tierra no son los únicos lugares donde se producen terremotos. No. Los científicos también han registrado sismos, temblores, vibraciones y sacudidas en otras regiones de nuestro sistema solar. Tomemos Mercurio, por ejemplo. Hace unos años se descubrió que este planeta se estaba encogiendo, y por eso se piensa que tiene algo de actividad sísmica. O Venus. Este mundo es un rompecabezas tectónico para los expertos. Por el momento no hay pruebas de que Venus tenga placas tectónicas, y es posible que nunca las haya tenido. Pero su superficie presenta pliegues y fallas como si las tuviera. Por otra parte, estas características podrían haber aparecido debido a otros procesos, como por ejemplo la actividad volcánica. Pero aunque no hemos observado ningún terremoto en Venus, los científicos creen que es posible detectarlos, ya que sus vibraciones atravesarían la espesa atmósfera del planeta. Ahora, Marte. Sabemos con certeza que este planeta es sísmicamente activo. El módulo de aterrizaje de la NASA colocó un sismómetro en la superficie del planeta rojo, y en 2019 consiguió medir su primer sismo marciano. Y luego se detectaron más temblores, pero eran tan débiles que, si ocurrieran en nuestro planeta, quedarían tapados por el ruido de fondo de los océanos. Pero no es necesario ser un planeta hecho y derecho para tener actividad tectónica. Tomemos el ejemplo de Plutón. Este planeta enano tiene terremotos. En 2014, la nave espacial New Horizons de la NASA sobrevolaba el sistema de Plutón cuando registró unas complejas características geológicas en este planeta enano. Los científicos llegaron a la conclusión de que Plutón podría sufrir temblores, o debería llamarlos plutoterremotos, cuando su océano de agua líquida se congela y descongela bajo su corteza helada. Las lunas de Júpiter, Europa e Io, y las de Saturno, Titán y Encélado, también son geológicamente activas a pesar de su pequeño tamaño. En ellas podemos encontrar desde volcanes y columnas de agua hasta posibles océanos subterráneos. Apuesto a que no conoces estos interesantes datos sobre los terremotos que se producen en nuestro planeta. Hay un lugar en la Tierra en el que se producen el 90% de los terremotos. Se llama Anillo de Fuego y se extiende alrededor del Océano Pacífico desde Nueva Zelanda hasta Sudamérica. A mí me parece más bien una herradura. Los expertos afirman que estos innumerables terremotos se deben a la abundancia de volcanes que hay en esa región y al constante movimiento de las placas tectónicas. Cada año se producen en la Tierra alrededor de 500,000 de sismos, pero muchos de ellos se dan muy profundo dentro de la corteza terrestre, y solo los equipos especiales pueden detectarlos. Sentimos alrededor del 20% de los terremotos, y solo 100 de ellos causan daños. El mayor sismo registrado se produjo en Chile, en mayo de 1960. Fue de magnitud 9,5 en la escala de Richter, algo realmente devastador. Durante el terremoto, los sismógrafos detectaron y registraron ondas sísmicas que viajaron por todo el mundo y sacudieron el planeta durante muchos días. En cuanto al terremoto más potente ocurrido en Estados Unidos, fue de 9,2 grados en la escala de Richter y ocurrió en Alaska. Por cierto, Alaska junto con California es el estado más propenso a los terremotos de Estados Unidos y una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Casi todos los años se produce allí un terremoto de magnitud 7. Un megaterremoto podría acortar la duración de un día en todo el planeta. La NASA afirma que los temblores realmente grandes pueden desplazar el eje de nuestro planeta y, por lo tanto, cambiar la duración del día. Por supuesto, no lo notarás, ya que este cambio se mide en microsegundos.
y un microsegundo es la millonésima parte de un segundo. Se piensa que el terremoto de Sumatra de 9,1 grados ocurrido en 2004 acortó el día en 6,8 microsegundos. Ni siquiera los mejores especialistas pueden predecir un sismo. Esto se debe principalmente a que los mecanismos que los desencadenan se encuentran a gran profundidad bajo tierra. Sin embargo, hoy en día se puede calcular bastante bien la probabilidad de que en determinado lugar se desencadene un terremoto. Los terremotos pueden estar asociados a erupciones volcánicas o a impactos de meteoritos. Pero en nuestro planeta, la mayoría están causados por los movimientos de las placas tectónicas. La superficie de la Tierra está formada por entre 15 y 20 placas tectónicas principales en constante movimiento. La presión aumenta cuando se desplazan y esto puede hacer que la corteza de nuestro planeta se rompa. San Francisco se está moviendo hacia Los Ángeles en este momento a una velocidad de unos 5 centímetros por año. Así de rápido crecen tus uñas. El motivo es que las dos placas en que se separa la falla de San Andrés se están deslizando en direcciones contrarias. La falla de San Andrés se extiende unos 1.200 kilómetros a través de California. Así que dentro de varios millones de años, Los Ángeles y San Francisco serán vecinos. Los lagos, estanques y canales se calientan ligeramente y empiezan a apestar antes de que se produzca un terremoto, ya que las placas tectónicas liberan gases al desplazarse. La mayoría de los animales sienten estas señales y cambian su comportamiento. Por ejemplo, se observó que los sapos desaparecían por completo antes de un terremoto ocurrido en Italia en 2009. Cuando volvió la calma, reaparecieron. A veces, después de un sismo, el agua de la piscina continúa agitada durante un tiempo. No hay de qué preocuparse. Se trata de un fenómeno llamado seiche. De hecho, el agua podría seguir agitada durante horas. Por ejemplo, la piscina de la Universidad de Arizona perdió algo de agua a causa de un seiche provocado por un terremoto que ocurrió en México, a 1930 kilómetros de distancia. El 27 de febrero de 2010 se produjo el gran sismo en Chile que midió 8,8 en la escala de Richter. Como consecuencia, la corteza terrestre de esa región se desgarró de forma tan espectacular que una ciudad llamada Concepción se desplazó 3 metros hacia el oeste. Otro sismo provocó que la montaña más alta del mundo, el Everest, se redujera 2,5 centímetros. Ocurrió en 2015 cuando un terremoto de magnitud 7,5 hizo que varias montañas del Himalaya disminuyeran su tamaño. Los japoneses creían que los terremotos eran causados por Namazu, un pez gato gigante que vivía sumergido en el lodo bajo las islas japonesas. El pez se agitaba y provocaba la actividad sísmica. En cuanto a los antiguos griegos, estaban seguros de que una poderosa deidad marina, Poseidón, producía terremotos golpeando su tridente contra la tierra cuando estaba enfadado. Según la mitología hindú, 8 elefantes sostienen la tierra. Estos, a su vez, hacen equilibrio sobre el lomo de una tortuga gigantesca que se apoya sobre el esqueleto de una serpiente aún mayor. Y cada vez que alguno de estos animales se mueve, se produce un terremoto. Un terremoto de magnitud 15 tiene el potencial de destruir completamente nuestro planeta y evaporar toda el agua en cuestión de segundos, dejando la Tierra inhabitable. Más de 500,000 de terremotos ocurren anualmente, pero ninguno tiene una magnitud de 15. El 90% de los sismos ocurren en la aterradora zona del Cinturón de Fuego, ubicada alrededor del Océano Pacífico. El suelo allí es como gelatina, tiembla casi constantemente. El terremoto más poderoso que ha golpeado la Tierra tuvo una magnitud de 9,5. Tanta potencia puede alargar o acortar el día, pero probablemente hay un terremoto en los confines de tu propia casa ahora mismo causado por una partícula de polvo que aterriza en una mesa, aunque tiene una potencia de 15 grados negativos. Los terremotos ocurren cuando las placas tectónicas se mueven. Son como piezas de Lego que no están bien encajadas. Y cuando se mueven hacia arriba, hacia abajo o chocan entre sí, el suelo también se mueve, desencadenando terremotos. Esta energía tectónica funciona como una batería. Almacena energía durante mucho tiempo, por ejemplo, unos 500 años. Cuando esta energía almacenada se libera en una explosión repentina, las consecuencias son devastadoras. Incluso las estructuras más fuertes sucumben a esta fuerza implacable que deja un rastro de destrucción en su camino.
En algunos casos, los terremotos pueden desencadenar tsunamis y así amplifican el caos. Tal cantidad increíble de poder puede abrir la Tierra y causar un daño inconmensurable. La intensidad de un terremoto se mide por la escala de Richter, pero ahora está siendo reemplazada por la escala de magnitud de momento. Cuando ocurre un terremoto, escuchamos que dicen cuán fuerte es. Suele ser de 1 a 10. Afortunadamente, aún no hemos tenido un terremoto de 10 en la escala de Richter. El terremoto más potente que ha ocurrido en la historia moderna sucedió en Chile en los años 60. Fue de alrededor de 9,5 en la escala de Richter y alteró la rotación de la Tierra y desajustó la duración del día en 2 milisegundos. También desencadenó un enorme tsunami y afectó una vasta área de 250.000 kilómetros cuadrados. La escala de Richter en realidad no tiene un límite. Sin embargo, no es necesario medir algo por encima de 25, porque si eso sucediera, simplemente nos convertiríamos en polvo y a nadie le importaría medir ese desastre. Como dijimos, el terremoto más fuerte tuvo una magnitud de 9,5. Si esta magnitud hubiera sido solo medio más fuerte, habría creado una línea de ruptura de 3.500 kilómetros de largo. Eso es casi 7 veces el tamaño de Wyoming. Un terremoto de magnitud 11 crearía una grieta alrededor del mundo. Enormes tsunamis golpearían las zonas costeras destruyendo todo, y la Tierra entraría en una terrible crisis ambiental. Si te gusta el senderismo, tendrías nuevas montañas para explorar, creadas por el aterrador terremoto. Incluso la temperatura podría aumentar debido a las erupciones volcánicas y los gases de efecto invernadero resultantes. Nuestro planeta se convertiría en un horno caliente. Los lugares más seguros serían los que se encuentran lejos de cualquier edificio, mar, océano y montañas, donde existiría una baja probabilidad de deslizamientos de tierra. Los países no preparados para terremotos serían totalmente destruidos y las ciudades se convertirían en montones de escombros y polvo. Subir en la escala de Richter solo empeoraría las cosas. Pero no te preocupes, un terremoto de esa magnitud es imposible. La corteza terrestre no tiene suficiente energía para producir semejante desastre. Pero hay algo que tiene mucho más poder y puede producir megaterremotos. Los asteroides tienen el poder suficiente para destruir nuestro planeta, como todos sabemos por la experiencia de los dinosaurios. Ese asteroide tenía alrededor de 10 kilómetros de largo y causó enormes daños al planeta. Desató terremotos que sacudían constantemente el suelo durante meses. Estos temibles sismos eran 50.000 veces más fuertes que el terremoto de Chile. También provocaron un tsunami que fue 30.000 veces más potente que el tsunami del Océano Índico, y este último fue uno de los tsunamis más devastadores que jamás hayan azotado la Tierra. Los terremotos causados por el asteroide tuvieron una magnitud de 11, lo que los convirtió en el desastre natural más poderoso y aterrador que jamás haya existido, y esperemos que siga siendo así. El tsunami del Océano Índico solo afectó a ciertas regiones del mundo. En cambio, el tsunami del asteroide afectó a todo el planeta y tenía olas de 10 metros de altura. Aunque hubieras viajado al lugar más remoto de la Tierra, no habrías podido esconderte de este ángel de la muerte. Un terremoto de magnitud 15 no sería un 50% más fuerte que el terremoto de Chile. La escala no funciona así. Sería alrededor de 1 millón de veces más poderoso que un terremoto de magnitud 9,5. Podría hacer que toda el agua de la Tierra se evaporara, dejándonos devastados y sin ningún H2O para sobrevivir. Todos los ecosistemas colapsarían, todas las cadenas alimentarias se romperían, y probablemente solo algunas bacterias muy fuertes sobrevivirían a lo imposible. Y esa es solo una fracción de las cosas aterradoras que podrían suceder. El océano es como el aire acondicionado de nuestro planeta. Sin él, la Tierra sería extremadamente caliente. El océano también sirve como un escudo contra los poderosos rayos del sol. Actúa absorbiendo el calor y enfría la Tierra. Los científicos creen que lo más peligroso sería la incapacidad de la corteza terrestre para sobrevivir a los violentos temblores de un terremoto de magnitud 15.
Si nuestro planeta milagrosamente sobreviviera y no se convirtiera en polvo, habría enormes aberturas en su corteza. El suelo se volvería gelatinoso. Se movería aleatoriamente hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, y ningún edificio sobreviviría a eso. Nuestra civilización retrocedería hasta la era de Stonehenge. Los movimientos tectónicos como este son devastadores. Algo similar ocurrió en Japón, cuando las placas tectónicas se separaron 50 metros y luego volvieron a unirse, creando un terremoto de magnitud 9. Ningún lugar de la Tierra está exento de este escalofriante fenómeno natural. Aún así, ciertas zonas tienen una mayor probabilidad de ser destruidas que otras, como el Cinturón de Fuego, donde ocurre el 90% de los terremotos. Este es un lugar donde hay terremotos casi todos los días. El Cinturón de Fuego se encuentra en el Océano Pacífico. Forma un anillo alrededor de los continentes que rodean al Pacífico. Allí, varias placas tectónicas convergen, creando un terreno altamente inestable. Para hacer el problema aún más aterrador, el 75% de los volcanes activos se encuentran en esta zona. El 90% de los volcanes inactivos también están allí, lo que hace a este lugar extremadamente peligroso. Los científicos estudian con detenimiento esta región para encontrar una forma de predecir cuándo podría ocurrir el próximo terremoto. El Cinturón de Fuego no es el único lugar que tiene riesgo de terremotos. En California, a lo largo de la falla de San Andrés, 2 placas tectónicas han almacenado energía durante más de 200 años. La falla de San Andrés tiene una longitud de 1.150 kilómetros y tiene el potencial de